Ok, vamos a ver. Estamos de nuevo y grabando. Ok. Estos son algunos aspectos introductorios. De esto voy a subir material para leer, eh, para que ustedes lean. Me encontré un artículo que escribieron unos farmacéuticos que me parece que está muy, pero muy, 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 muy bueno. Claro, ellos hacen una gran cantidad de referencias a su disciplina, pero es cuestión de brincarse esas cuestioncitas y no darle mucha importancia. Pero conceptualmente el artículo está muy bonito. Voy a ver si subo unas notas que escribió este don Jorge Claudio, el profesor de la sede de Guanacaste. Eh, Están muy, pero muy buenas las notas esas. eh, y como muy resumidas, muy directas, muy consistentes. Y también hay un libro que es el libro de donde yo prácticamente que hice copiado la línea de discusión de esta parte introductoria, que también es interesante. Y no es un libro de agrónomos, sino que es un libro de psicólogos. Eh, Como les decía yo al puro principio, la estadística es la herramienta de absolutamente todas las ciencias. La estadística no es exclusiva de una u otra ciencia, no, no, no. Hasta la física cuántica utiliza la estadística. Absolutamente toda la ciencia se resume en última instancia a una comprobación. Y si yo tengo que hacer una comprobación del tipo que sea, necesariamente tengo que recurrir a esta o a cualquier otro tipo de estadística que les ayude a salir adelante con el desarrollo de su conocimiento. Como introducción, nosotros entonces podemos decir que, bueno, nosotros somos una ciencia de desarrollar conocimiento. Lo que pasa es que agronomía es un conjunto de ciencias, es una gran cantidad de ciencias, todas ligadas en en una disciplina que se llama agronomía, ¿verdad? Todas desarrollan conocimiento y lo ponen en conjunto para crear esto que se llama agronomía. Ese conocimiento, la investigación esta, para que pueda ser considerada científica y producir conocimiento, debe ser sistemática, ordenada, metódica, racional y crítica. Sistemático quiere decir que no se puede, o sea, uno una vez establecido el protocolo que va a seguir para desarrollar esa información, lo tiene que seguir y no te podés brincar absolutamente ningún paso, porque si se brinca un paso, entonces ya la información está sesgada, se le llama la información está sesgada, ya no sirve. Ordenado, por supuesto que tiene que ser ordenado, porque de lo contrario, si lo hacemos un desorden y un sancocho, allí después no vamos a poder sacar información de ese revoltijo. Metódico, claro, tiene que seguir un método. Racional, por supuesto, tiene que ser sujeto a la razón, a la reflexión. Y crítico, bueno, y sí, tiene que permitir la crítica. No solo criticar, sino que permitir la crítica, ¿no? Por eso todo el mundo se asusta cuando dice, ay, es que ya me toca a mí el examen final de la tesis y todo ese montón de cosas, y están en un puro temblor y les agarra diarrea y toda la cuestión, no sé qué, pero no entiendo por qué. Ese es un compartir con un poco de gente allí, un conocimiento que ustedes adquirieron a través de un ejercicio que se llama tesis. Que no saben, pues sí, simple y sencillamente dicen, no sé. El cuestionamiento, la crítica
Y todo eso es algo que es consustancial con la investigación, con el desarrollo de conocimiento. Y por lo tanto, entonces, no es algo que a lo que nosotros le debemos huir, sino que es algo a lo que nosotros nos tenemos que acostumbrar. ¿Qué es investigar? Bueno, investigar dice que es una manera, la manera de recordatorio es darle respuesta a una pregunta. Eso es lo que es investigar. ¿Por qué una pregunta? Bueno, resulta que cualquier cosa que yo me plantee como problema, yo lo puedo traducir en una pregunta, ¿verdad? Las matas de berenjena producirán más si yo las siembro antes de tiempo para que se libren del patógeno. Es una pregunta y yo la pues, tengo que contestar. Dice que la investigación se desarrolla a partir del método científico. El método científico, todos se acuerdan de él. Ahorita lo vamos a ver, hay un esquema. Este nuevo conocimiento puede que resulte en interpretaciones distintas de la realidad conocida empíricamente. Es cierto, yo tengo un conocimiento empírico de la realidad. Lo que pasa es que, este, por ejemplo, qué sé yo veo nubes y sí, tengo toda mi vida de estar viendo nubes ahí en el cielo. Son muy bonitas, yo sé que es agua, pero de allí a que yo les pueda explicar cómo demonios es que esas toneladas y toneladas y toneladas de agua están ahí colgando en el cielo, eso yo no lo sé. Para mí eso es magia negra. Así que entonces yo sé que es agua y que está colgando allí. Eso, conocimiento empírico. Pero conocimiento científico, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿verdad? Por eso es que existen estas dos vías, ¿verdad? De una pregunta. Está la realidad empírica y está la realidad científica, el conocimiento en sí, para poder interpretar la realidad. Ambas interpretan la realidad, pero una es válida y la otra es anecdótica. Como recordatorio, el método científico era entonces la observación de un fenómeno, la formulación de hipótesis o preguntas, ¿verdad? Una vez que yo observo el problema, entonces yo hago la pregunta o las preguntas. Y entonces diseño un ensayo que me conteste esas preguntas. Obtengo una serie de información, la proceso, la analizo y con base en ese análisis y en esos resultados, entonces yo saco conclusiones. Y esas conclusiones son las que se convierten en mi nuevo conocimiento. Aquí viene una explicación de cada uno de estos pasos. Esto yo se los voy a dejar a que ustedes lo lean si quieren, si se acuerdan de lo que es cada una de estas cosas. Yo no le veo mayor objeto, nada más que tenerlos allí para, como recordatorio y saber que aquí están, ¿verdad? El objetivo de estudio en agronomía, entonces son muchas ciencias juntas, dice la agronomía, y unidas en una simbiosis muy compleja, tan compleja como lo son los agroecosistemas, y estos agroecosistemas son precisamente el objeto de estudio en agronomía. Ya no es un cultivo como tal, sino que es ese cultivo y todo su agroecosistema, todo lo que lo rodea, todo su entorno y todo su conjunto de relaciones estrechas con todas y cada una de las poblaciones que acompañan al cultivo a lo largo de todo un ciclo de cultivo. Y esa es la visión que nosotros tenemos que desarrollar. Por eso es que en este momento tenemos que conocer muchas cosas, tenemos que saber ecología, tenemos que saber climatología, tenemos que saber suelos, tenemos que saber cómo se comportan los insectos en ese medio tan particular que se llama un cultivo, cómo se comportan los patógenos en ese medio, cómo se comportan los microorganismos que son benéficos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la interacción que tiene la sociedad con el desarrollo de uno u otro agroecosistema? Recuerden que en este momento hay una gran cantidad de cosas que se ajustaron o se agregaron a los agroecosistemas única y exclusivamente por gusto del consumidor final.
¿Por qué los tomates son tan bonitos y tan perfectos? Porque resulta que hubo que mejorarlos por forma y por aspecto, y no por nutrición, este, por contenidos de alimento, por rapidez en la producción, no fueron mejorados. Tal vez se hizo mucho mejoramiento respecto a esas cosas, pero resulta que la mayor cantidad de mejoramiento que se hizo fue aspecto. Porque resulta que al consumidor final le gusta un tomatito perfecto, redondo, rojito, 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 precioso. Resulta que ustedes van a una feria del agricultor en cualquier parte del mundo y se van a encontrar tomates de verdad. Voy a ver si me consigo una foto. Yo tengo varias fotos de tomates de verdad en una feria del agricultor y se las paso para que los vean. Si no los conocen, para que los conozcan. Y los que no lo conocen van a decir, pero ¿cómo puede ser posible que esto ya sea un tomate? Y son tomates. Y saben delicioso. Saben a tomate. Son excelentes. Son excelentes. Este, bueno, eso es influencia de la sociedad en el desarrollo de un agroecosistema. ¿Qué es un agroecosistema? Bueno, este no es el curso más calificado, digamos, para dar una definición de qué es un agroecosistema. Habrá una gran cantidad de cursos más que a ustedes les van a decir que es un agroecosistema. Pero pongamos nuestro granito de arena y digamos que el agroecosistema es un sistema complejo. Muchos de ellos le llaman un sistema suave, porque resulta que las relaciones que existen entre los distintos aspectos o factores que componen ese sistema, esas relaciones hay veces en que son muy, ¿cómo dijéramos? Muy indirectas, muy indirectas. O sea, el término que realmente califica a esas relaciones son relaciones muy suaves, muy, muy poco, ¿cómo le pudiéramos decir? No son rígidas, no son relaciones total y completamente rígidas, directas entre una y la otra, sino que existe, pero son indirectas, son suaves, son, qué sé yo. Un día de estos me acuerdo del término y lo apunto para decírselos. Y son tantas, pero tantas, tantas, pero tantas las relaciones estas y tantos los factores que componen un sistema de cultivo, ¿verdad? Que hace que sea un esquema de relaciones sumamente complejo, sumamente complejo. Aquí ponemos nada más algunos aspectos y son aspectos como muy generales. Si nosotros descompusiéramos cada uno de estos aspectos en todas las partes que se pueden considerar como cultivo, como aportes del ser humano, como aspectos relacionados con el medio ambiente, atmósfera y lluvia, con el suelo, con todo este asunto, con cada uno de estos cuadritos que están allá, se convertiría esto en un arañero, pero exageradamente grande, 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 grande y complejo, 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 complejo. Eso es lo que nosotros podríamos decir que es un sistema. Desde el punto de vista de nosotros, es entonces una serie de factores correlacionados en un sistema de cultivo, ¿verdad? Y cada uno de estos factores compuesto por una gran cantidad de características, cada una de esas características cuantificada de una manera diferente. ¿Y por qué no cambia? Cuantificada por variables distintas. Por ejemplo, el suelo, yo puedo cuantificar el estado del suelo y los aportes del suelo y todo eso a un sistema por medio
del pH, del contenido de materia orgánica, de su porosidad, de la humedad, de la textura, de los organismos por cc de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y ahí agréguele todos los organismos, todos los micronutrimentos que están en el suelo para nutrir precisamente las plantas. La atmósfera y el medio, yo lo puedo cuantificar de muchas formas. Todas son variables, temperatura, precipitación, presión, radiación solar, etcétera, etcétera. El cultivo, la altura de la planta, la producción, las lesiones que tiene la planta en las hojas, la tasa de respiración, la tasa de transpiración, y ahí siga. Y no vamos a agotar todas las posibles características que nosotros evaluamos con diferentes variables, todos y cada uno de los aspectos que componen un agroecosistema. Sí tenemos que recordar que de estas variables, unas son cualitativas y otras son cuantitativas, y que las cuantitativas se dividen en discretas y en continuas. Las discretas generalmente son conteos, número de granos por vaina, número de tubérculos por planta, número de lesiones por hoja, número de naranjas por árbol o frutos por árbol. Y ahí sígale el montón de conteos que yo puedo hacer para evaluar distintas características de los factores que están correlacionados en un agroecosistema. Continuas, área foliar, resistencia a la penetración del suelo, resistencia a la penetración de la pulpa de una fruta, el pH de un jugo o los grados Brix de ese jugo o la viscosidad de ese jugo, todas esas son mediciones. Y si son mediciones, entonces son variables continuas. Y nosotros recuerden que tenemos que saber hacer la diferencia porque se trabaja de una manera con unas y de otra manera con otras, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo del agrónomo? Bueno, ya de algo de esto adelantamos. El agrónomo es entonces el agente que lleva el conocimiento, lo interpreta y se lo lleva al agricultor para que el agricultor produzca más, produzca mejor, produzca con menor impacto y produzca más sano y que gane más para que él pueda vivir, su familia y que además me pague los consejos que yo le doy. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, pero nosotros entonces tenemos que estar atentos a todo lo que ocurre en aquellos agroecosistemas en los cuales nos especializamos. Porque es mentira que nosotros vamos a ver un montón de agroecosistemas. Probablemente aquellas personas que trabajen con hortalizas, eso sí, tengan que estar viendo muchas cosas. Cebollas, papas, lechugas, repollos, zanahorias, y entonces hay características muy particulares en cada uno de esos cultivos, pero hay características que son bastante generales para todos ellos. También existen los agrónomos que se especializan en un determinado cultivo, café, arroz, cítricos, piña, papa, no sé, qué otras cosas pueden haber, caña, todo ese montón de cosas. Hay otros cultivos que son extensivos y que hay en otras partes del mundo que requieren también de una especialización muy grande por parte de los agrónomos. La uva, por ejemplo, la oliva, de donde se saca el aceite de oliva. Aquellos que se especializan en el cultivo de la madera, también son cultivos muy especializados, etcétera, etcétera. Pero en última instancia, todos somos especialistas en
agroecosistemas, porque tenemos que serlos, porque tenemos que estar pendiente a lo que ocurra, problemas, para remediarlos y remediarlos como tenga que ser. Y algunas veces el remedio viene de la mano de una prueba. Y por eso es que estamos nosotros en el programa de agronomía, diseño experimental, porque entonces a veces tenemos que hacer ensayos. Las pruebas son de muchas formas diferentes. Vea usted, por ejemplo, esa foto que está allí de un montón de parcelas perfectamente demarcadas en el campo. Hay corredores en medio de las parcelas. Es más, no solo corredores, sino que hay canales que recogen el agua que sale de esas parcelas y lo recogen y lo sacan totalmente de el área esta en donde está sembrado este ensayo para que no contamine absolutamente nada. Es más, observen que cada una de las parcelas tiene su propio estañón y de allí es donde le entra el agua a esa parcela. Yo no sé si ustedes ven el cursor mío cuando yo lo muevo encima de la foto. Sí se ve, profe. ¿Sí se ve? Bueno, este estañón que está aquí pertenece a esta parcela. Este estañón que está aquí pertenece a esta otra. Vean que aquí hay tratamientos diferentes. Fíjense que esta parcela es muy parejita. El cultivo, cualquiera que sea, es muy parejito. En cambio, vean esta otra que está aquí en esta parcela. El cultivo presenta se ven como sombras. Y eso quiere decir que hay irregularidades en el crecimiento de las plantas. Entonces, eso quiere decir que aquí hay un tratamiento diferente al que hay acá. Y por eso es que están total y completamente individualizadas, para que no haya absolutamente ninguna contaminación entre una y otra. Observen hasta el punto en que puede llegar una prueba, un ensayo de campo, para precisamente controlar todo aquello que yo les decía al puro principio, que la edad de la planta, que la calidad de la planta, que el estado de desarrollo de la planta, y no solo eso, sino que también el suelo, el medio, el tiempo, el momento, las cosas que yo tengo que agregarle y que no dependen del tratamiento, sino que es aquí la cantidad de agua. Y entonces por eso es que los estañones están individualizados, porque la cantidad de agua que yo le tengo que suministrar a estas parcelas tiene que ser la misma en todas, porque entonces al puro final vamos a causar una incertidumbre. Si esta recibió más agua que esta, entonces habrá diferencia entre estas dos por la cantidad de agua que yo le suministré, no lo sé. Entonces, son cosas que también hay que controlar. El control puede llegar a ser máximo, puede ser inmensamente grande y complejo y tedioso. Por eso es que las pruebas estas de campo no son nada baratas, son terriblemente caras, pero terriblemente caras. Tan grande es la responsabilidad de la persona que tiene a cargo una prueba de estas, que por eso es que son tan caras. Porque la responsabilidad es sumamente grande. Datos versus información. Datos nosotros obtenemos de cualquier prueba que hagamos. Información solo la vamos a obtener cuando procesemos aquellos datos y que esos datos hayan sido buenos. No vamos a obtener información de datos que son malos. Y no vamos a obtener datos buenos de una prueba que se planteó mal.
Por eso es que en el diseño, en el planeamiento, en todas las horas nalga que hay antes de salir al campo con un ensayo, hay una gran cantidad de trabajo de planificación para que todo salga perfecto. Para obtener información experimental, el procedimiento debió cumplir, o sea, experimental se refiere entonces ya a información que es buena, de calidad, ¿verdad? El procedimiento debió cumplir con los siguientes requisitos. Se debe utilizar un diseño experimental, por supuesto, debe seguirse un protocolo y la variable independiente, esto quiere decir tratamiento, debe de haberse manipulado de acuerdo a un plan, ¿correcto? Cuando yo planteo la prueba de berenjenas, entonces yo la estoy planteando, los tratamientos que yo voy a probar, los estoy planteando de acuerdo con el objetivo que yo pretendo lograr. Yo quiero evitar que mis plantas de berenjenas se enfermen. Y entonces por eso yo la siembro antes o le aplico un fungicida y quiero ver cuál de los dos es mejor. Entonces, el tratamiento yo lo manipulo, por supuesto que yo lo manipulo. Yo decido y defino cuáles son mis tratamientos. Para obtener información experimental, el procedimiento entonces debió haber seguido tales requisitos, debe garantizar la eliminación o al menos mantener bajo control las variables extrañas. Esto ya hemos discutido bastante. Todo el montón de control que hay que ejercer para evitar que haya diferencias por cosas extrañas en una prueba en el que yo voy a evaluar cierta cosa nada más. Tiene que utilizar técnicas de medición o una expresión cuantitativa de los datos. Claro, por supuesto, técnicas de medición y de la mejor calidad. Debe desarrollarse en un escenario conocido y adecuado para el trabajo, por supuesto. Si a mí me mandan en este momento para la China a hacer un ensayo de arroz, me llevó el demonio. He trabajado en arroz por más de 20 años, pero aquí, en Costa Rica, en la zona arrocera de Guanacaste. Pero si me llevan a la China, yo no conozco de primera mano, yo no conozco cuáles son las condiciones agroecológicas del lugar en donde voy a llegar a hacer un ensayo en China. Puede ser que yo sugiera algunas cosas que tienen que ver con la estadística y la técnica estadística y todo este montón de cosas, pero ya poder diseñar un ensayo en aquellas condiciones, voy a tener que reunirme con un montón de agrónomos chinos, ojalá que hablen español, porque yo no hablo chino, para averiguar cómo demonios montar un ensayo allá en la China. Debo entonces estar familiarizado con el escenario en donde trabajo. Respecto a los resultados o datos que provienen de una prueba de estas, deben ser específicos, claro. Yo tengo que ir y obtener los datos que me responden directamente la pregunta que yo planteo en la prueba. Deben ser concluyentes, por supuesto. Y los datos además deben ser confiables y generalizables. Confiables. ¿Qué quiere decir confiables? Muy sencillo. Confiables es que se obtuvieron con las mejores técnicas posibles y con el mayor cuidado posible. Generalizables. Ojalá, ojalá. Por ejemplo, si yo obtengo datos en bagaces, ojalá que sean lo suficientemente buenos para que también se puedan utilizar en cañas, en Filadelfia y tal vez hasta en la península, que también hay arroz.
Tal vez en la Cruz un poquito, no sé, no creo. Definitivamente Parrita y la zona sur de Costa Rica ya no. Pues son agroecosistemas total y completamente diferentes a lo que es la zona de Cañas Bagaces. Entonces tienen cierto grado de de generalización los datos, pero deben tenerlo. Los datos son confiables cuando son consistentes a través del tiempo. Esto quiere decir que se mantiene la misma tendencia. No es que yo me empiezo a ver una cierta tendencia, el cultivo está muy sanito, ¡pum! De un momento a otro se enfermó y se lo llevó el demonio. No, no, no. Tiene que ser consistente. Si funciona desde el puro principio, debe trabajar a lo largo del ciclo. Algunos investigadores consideran que la única manera razonable de obtener datos confiables es por medio de la repetición. También es cierto, los ensayos no se hacen una sola vez. Las pruebas se hacen una y otra y otra y otra vez. Se repiten muchas veces hasta que se demuestra que los resultados se siguen y se siguen y se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y aunque yo cambie las condiciones generales de en donde se hace la prueba, la tendencia de los tratamientos sigue manteniéndose igual, igual, igual. Entonces, ahí sí, ok, perfecto. Esos ya datos son, no solo son muy, muy confiables, sino que también son repetibles por cualquier persona que repita la prueba que yo hice. Los resultados de una investigación son generalizables, claro que sí. Una vez que ya son confiables y se han repetido tanto en tantas condiciones, entonces resulta que ya yo puedo más o menos establecer leyes generales. Póngase a pensar que yo siembro ensayos en Cañas, en Bagaces, en La Cruz, en Filadelfia, en la península, en Parrita, en Coto, y ahí al final yo tengo tantos ensayos en cada una de esas localidades que ya yo conozco perfectamente el comportamiento de mis tratamientos en toda la zona arrocera de Costa Rica. Y entonces ya yo puedo establecer, con base en esos resultados, ya yo puedo establecer comportamientos o lo que le llaman en términos generales leyes generales. El arroz en Costa Rica, taca, 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 ya yo puedo hablar a ese nivel. Claro, primero lo tengo que hacer o terminar. La repetibilidad de los datos tiene que ver con la posibilidad de reproducirse los resultados. Eso, importantísimo. Un chino una vez dijo que él había logrado reproducir células nerviosas. Y claro, el mundo entero brincó porque reproducir células nerviosas es la cura para todas las personas que han sufrido un accidente que les ha dañado la columna vertebral. Y entonces, precisamente por eso es que se quedan cuadraplégicos y toda esta cosa, porque al romperse el cordón nervioso y no regenerarse, entonces no recuperan la movilidad de sus manos y de sus piernas y todo eso. Y así mueren, ¿verdad? Entonces, imagínense que salga en el periódico que se pueden reproducir las células nerviosas, pues absolutamente todo el mundo médico brinca, ¿verdad? De la alegría. Y le dijeron al chinito, bueno, ok, publique eh, sus resultados. Sí, 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 estamos trabajando en eso. Allá al tiempo, bueno, publique. Sí, 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 estamos trabajando en eso. Y de ahí, sí, 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 estamos trabajando en eso. Y nunca jamás en la vida publicó. Pero tampoco nunca jamás en la vida se supo de que en China hubieran logrado que una persona con un daño en la columna se hubiera curado.
Por lo tanto, simple y sencillamente el chinito aquel, pues le pareció que había hecho eso o simple y sencillamente estaba mintiendo, ¿verdad? Entonces, si nadie puede reproducir mis resultados, entonces la información que yo genero no sirve para nada. Todo el mundo estaba esperando que el chinito publicara esas cosas para hacerlo en todos los diferentes países y replicar ese resultado. Sí, pero no se pudo, obviamente. Cuando los resultados no se producen, bueno, son resultados raros y todo eso, no son reproducibles, no tienen valor científico, y cuando los resultados de un experimento se confirman repetidamente bajo diferentes circunstancias, a eso sí tiene valor. Existen dos clases principales de repetibilidad. Esto es paja. Esto le interesa a los psicólogos, no nos interesa tanto a nosotros. Que sea una repetibilidad directa y una repetibilidad sistemática, ganas de ponerle nombre a las cosas. La validez. Bueno, si mis datos y mis pruebas cumplen con todos los requisitos que hemos mencionado, la prueba es válida. De lo contrario, no es válida. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, si yo hago las cosas de acuerdo con un protocolo, me ciño al pie de la letra a ese protocolo, a esa metodología, y encima de eso yo tengo absolutamente todo el cuidado del mundo para conducir este ensayo, con todos los controles habidos y por haber, entonces los resultados míos van a ser válidos. De lo contrario, no. Eso es en síntesis, señores, la validez. La aleatorización contribuye definitivamente. Cuando yo aleatorizo, fíjense que generalmente nosotros trabajamos con parcelas, la mayoría de las veces, aunque la unidad experimental pueden ser muchas cosas. Puede ser un tubito, puede ser un plato Petri, puede ser una maceta, puede ser una bolsa, puede ser una jaula en donde encierran un poco de insectos, etcétera, etcétera. Pero bueno, mi unidad experimental, si yo reparto las unidades experimentales aleatoriamente, perfecto. Eso es parte de la calidad de técnica a la hora de ejecutar una prueba. ¿Por qué tiene que ser aleatorio? Sí, muy sencillo. Porque si no es aleatorio, entonces yo lo puedo hacer como a mí me da la gana. Y puede hacer que a mí me da la gana ponerle las unidades experimentales que se ven más bonitas, ponérselos a ciertos tratamientos. Y las que no se ven tan bonitas, ponérselos a otros tratamientos. Generalmente, las bonitas van para los tratamientos que a mí me convienen, si yo represento a una empresa. Y las feas van para los tratamientos que provienen de la competencia. Y entonces ya desde el puro principio yo le empiezo a echar el rey a la competencia. Eso no es ético, pero ocurre, desgraciadamente. Si yo me ciño a la aleatorización, que es parte de lo que es el protocolo, entonces los resultados van a ser válidos. La aleatorización proporciona al investigador un elemento que permite que las decisiones acerca de la asignación de sujetos a diversos tratamientos no sean producto de alguna distorsión, regla o parcialidad arbitraria y sistemática. Mucha paja para decir, yo no repartí las unidades experimentales como me dio la gana, favoreciendo a mis tratamientos. No, no, no. Yo las repartí al azar. Evita entonces que el subjetivismo influya el resultado de un ensayo. Dese cuenta de que si yo pongo mis tratamientos en las parcelas bonitas y los tratamientos de la competencia en las feas, ya al puro final puede hacer que haya una diferencia simple y sencillamente porque mis tratamientos empezaron en unas parcelas bonitas y los tratamientos de la competencia empezaron en parcelas feas. Y no son diferencias de tratamientos, son simple y sencillamente diferencias entre las unidades experimentales, entre la calidad de las unidades experimentales.
Esta es la referencia que yo probablemente les suba al sitio web, que es los psicólogos que escribieron bastante sobre esto. Es interesante tener referencias sobre estas cosas porque a veces a uno se le olvidan. Y sobre todo, digamos, para cuando uno está escribiendo una parte de un anteproyecto, una cosa así por el estilo, es importante tener en mente las definiciones de estos conceptos. Eh, yo creo que hasta aquí podríamos llegar, parece un toquecito para ver qué me dicen. No, no es nada importante. Este, esta, este material yo lo voy a subir junto con esas otras cosas que yo les dije para que ustedes lean y tengan allí en donde nutrirse, además de las grabaciones que va a haber de esta clase. Si ustedes tienen preguntas, señores, eh, con mucho gusto, si yo se las puedo contestar, se las respondo. Y si no, pues entonces les digo que no. Y voy y les pregunto a mis compañeros para contestarles a ustedes. De mi parte no, profe, gracias. ¿Alguno otro de ustedes? Todo claro, profe, gracias. Don Isaac, don Carlos, dijeron que sí. Las damas, Todo claro, profe. Sí, todo claro, profe. gracias. Ok. A mí me parece que quedó claro, pero a mí todos los años me parece que queda claro, ¿verdad? Entonces, no sé. Bueno, señores, ya son las 3:30, ya nos pasamos un poquito de la hora. Debimos haber terminado a las 3:15, pero bueno, nos pasamos un poquitico. Nos gusta hablar paja, ese es el problema. Que pasen un buen fin de semana. Visiten el sitio web, eh, estén atentos al material que subo. Todas las semanas vamos a estar subiendo material y bajando material y en esa dinámica vamos a pasar este semestre. Vamos a ver cómo diseñamos una, una práctica y una prueba con este material de esta primera semana. Estoy pensando en hacer algo creativo, algo que les enseñe también, ¿verdad? No solo que genere, digamos, una nota, sino que sea como una manera de autoevaluarse, a ver cuánto de todo este montón de cosas que he discutido, he aprendido. Ojalá que me salga algo interesante. Eh, es muy probable que eso lo suba el fin de semana. No es para que lo hagan el fin de semana, no, no, no. Es generalmente yo les doy una semana para que respondan una tarea y una prueba. Y porque a la semana se renueva el, el enlace y entonces ya tenemos una prueba más y una tarea más, etcétera. Y entonces así es como vamos a trabajar. Cuídense. Entendido, gracias. Recuerden que todavía Gracias, hasta estamos en luego. pandemia, Gracias. ¿verdad? Manténganse sanos. Igual, profe, gracias. Bueno, que les vaya bien. Hasta luego.